Don Pío Moa. Hola. Todos los miércoles aquí Pío Moa. Y además todos los fines de semana, sabe usted, en una hora con la historia. Sí. ¿Esta semana qué tal, por cierto? Esta semana vamos a hablar de la revolución bolchevique, que ha pasado, el centenario ha pasado casi sin pena ni gloria, y ha sido uno de los hechos más influyentes de la historia del siglo XX y que sigue influyendo hoy de muchas maneras. Es muy importante, casi todos estos grupos, desde feministas, tipo Podemos, no sé, etcétera, todos ellos tienen una influencia directa o indirecta de aquella revolución. Es que hay que recordar, incluidos los separatistas. Incluidos los separatistas, es verdad. Hay que recordar que Lenin fundamentalmente es un táctico, más que un teórico, o es un teórico de la táctica en todo caso, enormemente inteligente y práctico. Sí. Y construyó, bueno, en realidad el que hace posible que el marxismo se convierta en una fuerza es Lenin. Es Lenin. Es más, hizo una revolución contra todas las condiciones objetivas y casi subjetivas. Fue un milagro aquello. Contra todas las condiciones objetivas de que Marx presuponía. Un mal milagro que Marx presuponía y que presuponían los movimientos socialdemócratas de la época, que presuponían los propios revolucionarios rusos, que decían que la situación no estaba para una revolución. Vale la pena recordar cómo fue, ¿eh? O sea, en febrero del 17 hay una revolución que es la que derriba al zar, en la que Lenin no está, está en Suiza. Lenin tarda un mes en llegar. Claro. Tarda un mes en llegar. Y allí se instala... Cuando ya todo el mundo ha tomado posiciones, es decir, era muy improbable que él consiguiera nada. Y allí se instala un régimen socialista, que era el de Kerensky, que pretende hacer una especie de reforma democrática, de convoca elecciones... llegar a una asamblea constituyente, y todo eso lo frustra Lenin en solo 7 meses, partiendo y oponiéndose incluso a su propio partido. Así es. Oponiéndose un poco como Trump. Al partido. Bueno, Lenin intenta un golpe de Estado, cosa que Trump no, que es el de julio, que fracasa. En julio fracasa y parece que se acaba ya la posibilidad. Pues no, señor. Unos pocos meses después da el golpe real con el Comité Militar Revolucionario. Ahí hay un tema, a lo mejor no es la idea que traías, pero es que es verdad que es un tema muy importante. Ahí hay una cuestión, dos errores fundamentales de Kerensky, que son, uno, la ofensiva de Galicia, que es un desastre, y dos, el golpe de Kornilov, que lo organiza él. O mejor, lo organiza no, lo detona él. Lo detona él. Pero es que era la única solución. Si se quería realmente mantener aquello, era el golpe de Kornilov, no había otra opción. Que era un militar, en fin, muy valiente, pero con muy poquita cabeza. No, pero que era la situación, solo un golpe militar podía impedir el golpe de Lenin. Y acto seguido Kerensky se pone a repartir fusiles en los soviets de Petrogrado. Porque al fracasar el golpe de Kornilov, que él, al principio, él estaba en contra o no en contra, en fin, era de este tipo. Trató de congraciarse con los soviets diciendo que, bueno, que él era también contra la contrarrevolución, ¿no? Fue una cosa verdaderamente extraña. Lo hemos tratado aquí, ¿no? La extremada dificultad, porque después de lo de julio, en el propio partido bolchevique, todos habían llegado a la conclusión de que era una locura intentar un golpe. Lo de julio era el fracaso del golpe de Estado que intenta Lenin. Sí. Además, Lenin sabe que si convoca elecciones Kerensky no va a ganar de ninguna manera, con lo cual además, tiene que actuar, pero ya. Es que además las elecciones terminan convocándose para la Asamblea Constituyente en enero. En enero, los socialrevolucionarios, que en su mayoría eran partidarios de una cosa tipo gobierno provisional, una revolución burguesa, vamos a llamarle, pues ganan, duplican los votos de los bolcheviques. Y Lenin disuelve el Parlamento y aquí paz y después gloria. Se acabó. Nada de broma. Esto es muy importante porque mucha gente tiene dentro de ese imaginario que mencionaba Pío Moa al principio, la idea de que, bueno, Lenin es un revolucionario que se levanta contra la opresión terrible del zar y luego se le va la cosa de las manos. Lenin no se levanta contra la opresión del zar, se levanta contra el gobierno democrático de Kerensky. Sí, que era democrático, pero que estaba completamente... Claro, había ahí un problema, y el problema de la guerra fundamentalmente. Sí, Lenin dice paz, la paz a toda costa, y Kerensky, que estaba muy ligado a los franceses y a los ingleses, igual que el zar,
que cuando destituyen al zar, el zar quiere marcharse a Francia e Inglaterra y no le dejan, no lo rechazan, y a pesar de que lo mucho que había sacrificado a Rusia en función de los intereses de ingleses y franceses, ¿no? Es verdad. Y que además le cuesta la vida finalmente, ¿no? Bueno, pues Kerensky sigue lo mismo, claro, por las mismas presiones, pero claro, la gente está hasta las narices, ¿no? Y la idea de la paz, pues dice, hay que acabar con esto porque es una derrota tras otra, es un desastre tras otro. Esa idea de la paz se le está soplando al oído, o más bien al bolsillo, el Kaiser Guillermo, a Lenin, claro, que le pone todos los medios para que pueda volver a Rusia. El Estado Mayor alemán, claro, Lenin, la idea de Lenin es, esto es una guerra imperialista, una guerra entre, imperialismo para él era los países de de máxima concentración de capital financiero, industrial, sí, que además dirigen realmente, dominan los gobiernos, haciendo No, y en eso tiene razón, realmente es una guerra entre potencias imperialistas. Es lo que se está diciendo ahora mismo. Es decir, la gente no se da cuenta de que se está repitiendo exactamente los mismos argumentos. Hay los banqueros, los financieros, y tal. Yeah. Más o menos lo que decía Lenin y otros muchos, Hilferding y otros teóricos, ¿no? Como había previsto Marx, el capital se ha concentrado y ha creado una especie de supragobierno, que es el que realmente dirige a los gobiernos, y en los cuales eso de las libertades, los partidos y el Parlamento es instrumental, es una farsa, ¿no? Eso es lo que decía Lenin y lo que decían otros. En consecuencia, hay que romper eso. Y él decía, como este capitalismo es global, nada hay nuevo, como este capitalismo es global, pues forma una especie de cadena internacional que se rompe por el eslabón más débil, que es Rusia. Rusia es el eslabón débil de la cadena imperialista y demás. Es interesante, claro, porque en los otros países, efectivamente, el movimiento socialista entra en crisis porque los sindicatos, en buena medida, cuando estalla la guerra, anteponen la nación a la clase. Claro. Es que la idea de que los proletarios no tienen patria es una tontería, pero que muchos se la creían. Y efectivamente llega la guerra y Lenin dice, no, lo que hay que hacer es transformar la guerra imperialista en guerra civil. El marxismo es en realidad una teoría de la guerra civil, casi siempre se olvida de eso, ¿no? Hay que transformarla en guerra civil. Bueno, el Estado Mayor alemán dice, magnífico, que lo haga en Rusia. Y, así... claro, y a enemigo que huye puente de plata. Claro. Es que destroza las posibilidades de que... Y es verdad que el ejército ruso, que era inmenso, empieza a cosechar fracaso tras fracaso desde el principio. Contra Alemania, que está peleando en dos frentes, y el de Occidente, brutal. Pero claro, a Alemania le convenía fundamentalmente... evitar la guerra en dos frentes, trasladar las tropas que tienen en Rusia, trasladarlas al frente occidental, claro. Y por eso, dice Lenin, nos viene muy bien. Incluso no solo lo lleva a Rusia, sino que además le paga la propaganda que hace en los cuarteles, en todas partes, ¿no? En las fábricas, etcétera. Hay una cosa muy interesante que en esta operación, que Pablo Iglesias justificaba el otro día, diciendo que a veces hay que pactar con tal... Bueno, el tema es ¿para qué? Porque Lenin, además de... según llega al poder, prohibir toda la prensa, menos el Pravda y el Izvestia, o sea, el periódico del partido del gobierno comunista, de disolver el Parlamento, es crear su propia policía política de inmediato, que va a ser 10 veces más terrible numéricamente que la Ojrana zarista. La checa, la Ojrana a su lado era una... Ojrana significa vigilancia. Entonces... Pero 10 veces, el número de víctimas, es impresionante. Sí, bueno, es que, vamos a ver, su consigna era paz, pan y tierra. Repartir la tierra a los terratenientes, no a los campesinos, sin indemnización ni historias. Eso, naturalmente, le parecía muy bien a casi todo el mundo. Menos a los que... Es curioso porque cómo se parece al proceso de aquí de colectivización en la guerra civil. Sí. Claro, al final, cuando eso se lo dices al jornalero andaluz, fenomenal. Sí. Cuando se lo dices en Aragón o en Castellón, donde el terrateniente es un tío que tiene 3 hectáreas... que todo el mundo tenía algo, entonces te has cargado el país, que es lo que ocurre. Claro, bueno, pero no solo eso, es que, claro, porque allí es verdad que había unos enormes terratenientes y unas enormes extensiones. Ciertamente. Entonces, claro, ¿en qué se convierte eso? Decía Marx que hay cuestiones teóricas que no se pueden resolver teóricamente, pero que las resuelve la historia mediante el criterio de la práctica. Vamos a ver, el criterio de la práctica... El criterio de la práctica generalmente es un gatillo. Sí. La paz se convirtió en una guerra civil horrible, espeluznante. Causó 10 millones de víctimas entre enfermedades, combates, el terror. Bueno, fue algo terrorífico, ¿no?
el pan se transformó en hambrunas tremendas en Rusia, debido a la ineficacia de lo que llamaban el comunismo de guerra, y la tierra pues terminó siendo confiscada a todos, colectivizada y confiscada a todos los campesinos. Esa es la realidad. Y todo aquello de que iban a emancipar a la clase obrera y que iba a ser la dictadura de la clase obrera, los obreros de repente se encuentran con que no tienen derechos, no tienen ni siquiera el derecho a la huelga. Las huelgas son liquidadas a tiros, literalmente, porque claro, como van los obreros a hacer huelga contra su propio poder. Lo que pasa es que ese de su propio poder era un cuento que habían inventado los otros, ¿no? El poder del partido, ¿no? Y, en fin, el criterio de la práctica, además, en todos los sitios en que se ha impuesto una revolución de este tipo, las consecuencias han sido las mismas. Sí, es interesante. Han sido terror, represión brutal, desabastecimiento, en fin. En Cuba todavía siguen con el racionamiento. Así es. Y en Cuba, si no fuera por las ayudas de los exiliados, la gente estaría muriéndose de hambre. Y en Venezuela acaba de empezar, y aquí contábamos el otro día que estamos con una inflación ya del 550% acumulada. ¿Por qué decía Pío Moa que tenía mucho que ver todo eso que acabamos de contar sobre la Revolución Rusa con lo que está pasando ahora, e incluso con el caso catalán? Bueno, pues a bote pronto ahora lo va a explicar él, pero a mí se me ocurre de momento una razón muy de peso. Se trata de procesos en los que quieres construir una realidad social y política a partir de una realidad social y política distinta, con lo cual estás obligado de entrada a eliminar al menos a la mitad de la realidad para que te encaje. Sí. Y eso es una revolución totalitaria. Sí, pero es que la idea de la autodeterminación de las nacionalidades la proponía Lenin en relación con las nacionalidades del Imperio Ruso, que eran efectivamente nacionalidades y estaban oprimidas de siglos. Pero en España no pasaba eso. Sin embargo, en España se adoptó también, junto con lo de Wilson, ¿no? El presidente Wilson, después de la Primera Guerra Mundial. En España intentaron adoptarla también los separatistas catalanes, vascos, andaluces, en fin, todos, ¿no? Es decir, no, aquí España se compone de una serie de naciones oprimidas que tienen que autodeterminarse. Bueno, esa es una de las raíces de eso, porque en España el Partido Comunista y el Partido Socialista reconocieron el derecho de autodeterminación de lo que llaman las nacionalidades. Cuando termina el franquismo, el Partido Socialista salta al ruedo con el derecho de autodeterminación. Una consigna leninista. Totalmente. Para que luego, y ahora mismo, ¿cuál es su política? Su política es ambigua, está siempre en eso. Es interesante, porque al final el derecho a la autodeterminación en la Unión Soviética, ¿en qué consistió realmente? Fundamentalmente consistió en un instrumento para desarticular la poliarquía de poderes dentro de la Rusia zarista, con los poderes locales, con no sé cuántos, y poder imponer el poder del pueblo en todas partes, es decir, el poder del partido en todas partes, incluso reformando los mapas, y donde sobraba gente, como los cosacos del Don, mandarlos al Quinto Pino, a lo que sobrevivían, es decir, a 2.000 o a 3.000 kilómetros, ¿verdad?, para que sobraran. Claro, es que eso es un poco, hay que saber estas cosas. A los alemanes del Volga, los alemanes del todo Volga. Esto. Pero en definitiva era el mismo argumento que el de prohibir las huelgas. Vamos a ver, ¿cómo los obreros se van a rebelar a hacer huelgas o a rebelarse contra su propio... Contra sí mismos, ¿no? Contra sí mismos. No puede ser. ¿Cómo van los pueblos oprimidos a rebelarse contra los que les hemos liberado? No, es imposible, no puede ser. Este tipo de locura pues ha sido lo común. Y en fin, a mí lo que me asombra, voy a escribir un artículo sobre Lenin o el triunfo del espíritu, porque efectivamente es el triunfo del espíritu contra todas las condiciones materiales, a pesar de que era materialista. Del espíritu en el sentido de la inteligencia al margen de las realidades materiales, de las condiciones materiales. Es interesante, mira, me lo voy a leer yo con fruición ese artículo. Y ahora no da tiempo porque se nos echa la hora de la publicidad encima, pero no se pierda los textos que está publicando Pío Moa en La Gaceta, en Opinión y en su blog, sobre la situación política española actual y las eventuales vías de salida. Por así decir, lo que habría que hacer. De eso yo le iba a decir, le invito, no, le conmino a que la semana que viene vamos a debatir, y a ver si traigo además a un tercero, por ejemplo, a Carlos Esteban o aquí Comendo Monasterio o alguien así, para hacer aquí un debate largo de estos de media hora y entrar a fondo en las cuestiones fundamentales, porque por encima y por debajo de todo lo que está pasando estamos viviendo un momento realmente histórico en la historia de España, hay que darse cuenta. Y no todo el mundo es consciente de lo que está pasando y sobre todo no todo el mundo quiere ser consciente de que nos la están colando doblada. Sí.
Maestro, Muy bien. gracias mil.